Hola, pues hoy vamos a ver el segundo video que les había prometido acerca de los 5 personajes más polémicos de la historia mexicana. Repito, eh, hubo 20, hubo 30. Decidí enfocarme en estos 5. Indudablemente ya mientras va pasando el tiempo iré haciendo más. Ya vimos el caso de Maximiliano, el emperador. Ya vimos el caso de la Malinche Semelnayi. Ahorita vamos a ver el caso de Benito Juárez, ¿verdad? ¿Por qué lo escogí a él? Bueno, pues muchos le dicen que es el padre, ¿verdad? De la nación. Este, Otros dicen que fue lo peor que le pudo haber existido a México. En la escuela lo enseñan de una manera tan, casi hasta brilla, ¿no? En su santidad. Pero pues gracias a la información que estamos teniendo hoy en día, vamos viendo que él fue un hombre eh, como cualquier otro hombre, ¿verdad? No volaba, no flotaba. Eso en cierta manera nos hace, yo en lo personal, me hace admirar más lo que pudo conseguir, ¿verdad? Lo que pudo hacer. Ahora mucha gente lo critica y claro, hay más que amplia razón para criticarlo, ¿verdad? Recordemos que el contexto de esos tiempos, las situaciones, pues son muy distintas a cualquier cosa de la cual nosotros hoy en día estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algo del caso de él. Muchos dicen que él era el pegamento, ¿verdad? No era el más inteligente, ese sin duda fue Melchor Ocampo, que hablaba otomí, náhuatl, latín, francés, español, o sea, ¿qué lenguaje no hablaba? Otros dicen que no fue el más mejor general, no, hubo muchos generales en términos de guerra, 1000 veces mejor que él. Pero él consiguió de una manera u otra mantener todas esas opiniones, todas esas personalidades, mantenerlas unidas, ¿verdad? Fue el pegamento, se pudiera decir, que unió a un país. Ahorita no lo apreciamos, muchos no lo aprecian, pero la realidad es que fácilmente México pudo haber acabado como Centroamérica, ¿verdad? La frase esa de balcanización pudo haber pasado en México, donde hubo 8, 9, 10 diferentes países, ¿verdad? En Centroamérica tenemos, ¿cuántos? 7 creo yo, ¿verdad? Entonces, en un espacio muy chiquito. Pero México todavía es un país grande. A pesar de que perdió más de la mitad de su territorio, eh, es un país grande y eso tiene que ver mucho con Juárez, ¿verdad? Una de las cosas que sí se le critica es que Comonfort, cuando estuvo él en plena guerra, en pleno, eh, sí, en plena guerra en contra del gobierno, pues Benito Juárez junto con otros conservadores, con otros liberales estuvo en Nueva Orleans, en asilo, ¿verdad? Y como en Fort existen cartas donde él les hablaba, les decían, vengan a apoyar, vengan a ayudarnos, los necesitamos. Pero ellos por una razón u otra no bajaban, ¿verdad? Entonces mucha gente le critica eso. Eh, Incluso cuando él estaba en Nueva Orleans, no sé qué haría, aparte de platicar con sus compañeros, ¿verdad? Pero su esposa que era de una familia adinerada, era una familia, lo que se le consideraría alta sociedad, ella vendía comida, ella cosía, ella tejía para mandarle dinero a él. Entonces mucha gente hasta eso, ¿verdad? Le dice mantenido. Uh, yo en lo personal sí pienso, bueno, pues pudo haber salido con pico y pala, ¿no? A trabajar, a hacer algo. Pero por una razón u otra, pues él dependía de su esposa cuando estaban en asilo en Nueva Orleans. Entonces, esa es una cosa que también se le critica mucho. De que tuvo valores, pues los tuvo. Su primer vez que estuvo preso, como un abogado joven, fue cuando él estaba defendiendo a unos indígenas que los querían despojar de su tierra. Era una institución muy grande y muy poderosa, que le estaba queriendo quitar sus tierras y él los defendió y por eso acabó preso, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto dinero le iban a pagar a esas personas, esos indígenas? No tenían dinero. ¿Por qué lo hizo? Pues eso nos dice que sí tenía un compás muy fuerte en cuanto a los valores, en cuanto a los morales. Otros dicen que nunca fue elegido, que por ende por eso no fue un presidente oficial porque nunca fue elegido.
pero legalmente sí fue presidente. La Constitución mexicana decía que si el presidente fallaba, faltaba, se moría, renunciaba, como lo hizo Comonfort, el que ocuparía su lugar sería el presidente de la Corte Suprema de México. Y ese en ese entonces fue Benito Juárez, así que legalmente sí fue presidente, ¿verdad? Fue muy honesto. Un embajador, creo que se llamaba Churchwell, sinceramente no recuerdo, pero le mandó decir al presidente Buchanan, cuando Buchanan lo envió, le mandó decir a Buchanan, y ahí están las cartas. Básicamente les dijo, cuidado con estos, lo que es Juárez, lo que es Ocampo, ellos no son corruptos, no son Santa Anna, ¿verdad? Entonces habla bien de ellos, que dieron esa impresión para que este embajador le diera esa advertencia a su presidente americano. Habla muy mal de Santa Anna, que también es otro personaje que en otro momento quisiera hacer un video acerca de él. Pero sí, fue muy honesto. En su contra, que se pudiera decir que fue brutal con su oposición. Ya sabemos el caso de Maximiliano, no le perdonó nada, lo mandó fusilar. La gran mayoría de México está de acuerdo con eso. Pero también hay un caso que muy pocos saben, el caso de Julio López Chávez. A él se le conoce como el padre del zapatismo. ¿Por qué? Porque él era un joven muy valiente que decía que la tierra le pertenecía a quienes lo trabajaban, a los campesinos. Y él tenía sus ideales, su lucha, y él luchó, se alzó en armas. Un joven estudiante de medicina se alzó en armas contra el gobierno. Desafortunadamente el gobierno en el cual él se enfrentó fue el de Juárez. Y al ser capturado, Juárez no dudó en lo mínimo de mandarlo fusilar, ¿verdad? Entonces ahí vemos que, pues de que fue brutal. No vamos a decir que era un hombre muy bueno que perdonaba la vida a todos los paisanos. No. Y en cualquier momento uno pensaría que López Chávez sería un aliado para él porque tenían los mismos ideales. Pero vemos que así no fue. Bueno. Déjenme ver un mensaje que me mandaron aquí. Fíjense, este último punto que les voy a decir, no sé si es algo a favor o en contra de Juárez. Cuando él estuvo en Nueva York, huyendo durante la guerra, y su esposa estuvo en Nueva York, él la mandó a Nueva York con sus hijos. Primeramente se le criticó por eso. No sé si debería haber dejado a su esposa en plena línea de fuego para que muriera, pero pues se le criticó por enviarla a un lugar más seguro, a ella y sus hijos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que él no le envió ni un solo centavo a ella. Ella batalló muchísimo. Tuvo que vivir en un apartamento muy humilde, donde hacía muchísimo frío. Sus dos hijos pequeños murieron a causa de eso, de neumonía. Se cree que fue neumonía. Y mucha gente hoy en día lo critican por eso, ¿verdad? Y a la misma vez otros lo admiran. Unos dicen fue tan patriótico que no gastó ni un solo centavo en asuntos personales. Y otros, incluyéndome a mí, dicen, oye, pues cómo no pudiste mandarle algo a tu esposa, ¿no? A tus hijos para que no estuvieran batallando tanto en esa situación, ¿verdad? Pero la crítica más grande que tiene es que quiso vender a México, ¿verdad? Y la realidad es que no, él en ningún momento quiso vender ni un solo centímetro, ni un solo metro de terreno nacional, ¿verdad? No, que el paso por Tehuantepec, bueno, eso ya estaba pactado desde antes de Juárez, con Bonilla, en el Tratado de la Mesilla. No, que el tratado de esto y el tratado de aquello y el tratado de McLean Ocampo, la gran mayoría de las personas que hablan de McLean Ocampo, del tratado de McLean Ocampo, no saben cuántos artículos hubo en eso, en este tratado, no saben cuáles fueron los pros y los contras, no saben por qué se negó, por qué Juárez quería que se aceptara y por qué no. O sea, simplemente repiten cosas que han escuchado. Pero la realidad es que él en ningún momento quiso vender ni un solo metro de territorio nacional, ¿verdad? Ese es un tema tan complicado que tendría que hacer otro video acerca de eso, explicarlo punto por punto. Y ya ustedes darían su opinión acerca de eso, ¿verdad? Pero pues a causa del tiempo, pues voy a cortar el video aquí. Y ya el siguiente video sería de el otro personaje,
¿verdad? Que últimamente ha sido muy, siempre ha sido repudiado y últimamente ha sido muy admirado, ¿verdad? Porfirio Díaz. Gracias.